Buenas noches, mi nombre es María Belén Cárdenas, soy servidora del grupo de oración del Espíritu Santo y hoy quiero compartir con ustedes el llamado que el Señor ha hecho a mi vida. Desde muy pequeña siempre tuve ese deseo, esa inquietud por el Señor. Recuerdo cuando en mi niñez crecí en medio de un hogar de 9 hermanos, pero aún así siempre me sentí muy sola. Y no tuve el cariño de mis padres ni de mis hermanos. Eso hizo sentirme muy sola y buscaba siempre como el refugio en el Señor, buscar a alguien que me escuchara. Y recuerdo que en mi niñez siempre buscaba alejarme y en las noches mirar al cielo en el patio y hablarle al Señor, rogarle al Señor que quería que me llevara al cielo donde Él estaba. Y así fueron pasando los años. Cuando empecé ya a estudiar, siempre tenía ese deseo de que mis padres se fijaran en mí. Así que me había hecho el propósito de que tenía que ser la mejor estudiante para que ellos se sintieran orgullosos de mí. Y pasó así, sacaba las buenas notas, izaba bandera, mención de honor, pero eso no era suficiente. Para mis papás eso era normal. Nunca tuve un cariño, nunca tuve una felicitación de parte de ellos y eso me hacía sufrir muchísimo porque yo no entendía por qué pasaba eso, no entendía por qué conmigo eran totalmente diferentes. Eso me hizo sufrir muchísimo durante toda mi niñez y fui creciendo. Cuando en el colegio pasó algo que marcó mucho mi vida, que fue cuando me gradué de bachiller, que mi papá ese día tampoco estuvo conmigo y yo me decía, Dios mío, entonces, ¿verdad? Porque pues mis hermanos se burlaban de mí, mis hermanos decían, es que usted la recogía, por eso no la quieren. Entonces yo ese día sufrí muchísimo porque yo veía a mis compañeras con los papás y yo solamente estaba con mi mamá. Mi papá siempre trabajó por afuera en el exterior y nunca estuvo muy poco tiempo compartía con nosotros. Eso hizo cada día que yo tuviera como una resistencia, mucho dolor, mucho sufrimiento y yo decidí que tenía que ser profesional, que tenía que trabajar y ser independiente porque de alguna manera ese era mi objetivo, ganarme el cariño de mi papá y de mi mamá. Estudié y fui profesional, pero durante todo ese tiempo yo no entendía por qué cada vez que alguien se acercaba a mí, cualquier chico podía gustarme mucho, pero cuando se me acercaban y querían algo conmigo, yo sentía que no era suficiente, que siempre los rechazaba. Siempre era muy despectiva con ellos, a veces hasta me burlaba. Y recuerdo que mis compañeras me decían que por qué era tan dura, pero yo aún no entendía por qué era esa forma de ser que yo tenía con los hombres. Siempre tenía como ese ser muy despectiva con ellos. Cuando en un tiempo que estuve bastante cercana, buscando al Señor, porque yo sentía un vacío muy grande en mi vida, ese vacío que había en mi corazón, porque no había podido tener ese cariño, ese afecto que de niña deseé todo el tiempo. Un día buscando en una iglesia la presencia del Señor, el Señor me hizo recordar porque yo sufría mucho y no entendía por qué yo no podía tener una relación con alguien y por qué mi vida era así. O sea, no tenía el cariño de mi papá, pero tampoco podía tener una relación con alguien y un día el Señor me hizo comprender algo que yo había olvidado o algo que yo quise cerrar y que voy a compartir, que nunca lo he compartido con nadie, y fue que a mis 6 años mi hermano tocó mi cuerpo y eso fue algo que me impactó demasiado. Recuerdo que ese día yo quedé paralizada, privada del susto y el temor, que no fui capaz de decirle a nadie nada, y eso marcó muchísimo porque fue agregar algo más, aparte de que sentía como que el rechazo de mis padres, y eso había hecho que
que yo siempre tuviera un rechazo hacia los hombres, pero yo no entendía por qué era lo que estaba pasando en mi vida. Ese día que el Señor me hizo recordar ese momento, yo lloré muchísimo porque yo nunca había podido ni siquiera recordar ya ese momento, y le pedía mucho al Señor que me sanara, porque yo no podía siempre relacionarme con los hombres porque eso me había marcado demasiado. Seguí mi vida normal, trabajando, estaba muy bien en mi parte profesional. Al fin dije, un día conocí a alguien que no entendí ni por qué lo que me pasó, y me decidí dar la oportunidad con esa persona, pero después que empecé una relación con esa persona, yo en lugar de sentirme bien y feliz, cada día me sentía peor, sentía un vacío horrible, sentía que la mujer más infeliz, y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Yo un día decidí que no podía continuar más, porque esa relación más de bien me estaba haciendo era daño, porque era una relación muy tóxica, pero no tenía la voluntad de poder terminar esa relación, porque cada vez que yo terminaba esa relación, volvía esa persona a buscarme, y yo fácilmente volvía a aceptarla, aún sabiendo que era una persona que más que bien me estaba haciendo era daño. Hasta que un día yo me cansé de todo esto y le dije, Señor, yo ya no puedo más, no sé por qué permitiste que yo me fijara en esta persona, si yo nunca me había fijado en nadie, siempre rechacé a los hombres, ¿y por qué me está pasando esto? Porque ahora estoy sufriendo por una persona y no entiendo por qué cuando estoy con esa persona me siento la persona más infeliz, y no entendía lo que pasaba. Y ese día, llorando, le supliqué al Señor que quería que rompiera ese círculo, porque ya era un círculo vicioso lo que se había convertido en mi vida, esa relación. Y el Señor me dio la gracia de poder salir de esa relación. Y ese día yo lloraba muchísimo porque no entendía qué estaba pasando conmigo, me sentía la persona más infeliz y fracasada, y yo me decía, si yo estudié, tengo una profesión, tengo una especialización, tengo un buen empleo, pero no soy feliz, soy un fracaso, porque ni siquiera el cariño de mi familia lo he podido ganar. Y ese día sentía ese enorme vacío y dolor que había en mi corazón. Le pedí al Señor que me ayudara a comprender mi vida, porque no entendía, ya estaba cansada de todo. Recuerdo que esa noche la pasé llorando, y el Señor, pude sentir esa presencia del Señor cuando se me acercó y me abrazaba y me decía, tú eres mi hija amada y eres muy importante para mí. Ese día yo lloré muchísimo porque no podía comprender lo que me estaba pasando, y el Señor estaba empezando a actuar en mi vida, porque había tomado una determinación de dejarlo actuar. Yo le dije ese día al Señor, Señor, yo recuerdo el día que te dije cuando niña que quería ser santa, que quería estar en el cielo porque no quería esta vida. Yo te pido que me des esa gracia. Yo ya no quiero más estar aquí. Y fue así como ya fui acercándome. Un día un sacerdote se acercó y me hizo una invitación a vivir una catequesis de adultos, que fue la catequesis del catecumenado. Pues estaba muy reacia realmente, porque nunca había pertenecido a ningún grupo apostólico, no me llamaba la atención, pues en mi familia no se era practicante la fe, y así que iba a Eucaristía con muy poca frecuencia. Acepté esa invitación del sacerdote porque mi sobrinita iba a cumplir 15 años y ella no tenía ningún sacramento, y yo le había dicho a ella que yo le quería hacer la Eucaristía a los 15 años. Hablamos con el sacerdote y empecé a ir a la catequesis para que le dieran la catequesis a mi sobrina, y yo la acompañaba. Recuerdo que el sacerdote me invitó al retiro que iba a ser por 3 días.
yo le he dicho a él que no iba a ir porque tenía mucho trabajo y no tenía tiempo para eso, porque yo había decidido trabajar de domingo a domingo. A mí no me gustaba estar en la casa porque sentía una depresión horrible. Yo necesitaba mantenerme siempre ocupada, tener mi mente ocupada en algo. Así que empecé a trabajar de domingo a domingo, no quería tener tiempo libre. Y él me insistió muchísimo para que asistiera a esa catequesis. Y viviendo esa catequesis, pues tuve una experiencia del Señor que no alcanzaba a comprender. El Señor me hizo recordar, trajo a mi mente algo que había vivido en mi niñez, una promesa que le había hecho al Señor. Yo le había dicho al Señor que quería ser una religiosa, que quería ser como esas monjitas que salían en la televisión. Y yo empecé a llorar y no entendía qué me estaba pasando. Y empecé a llorar, y cuando terminó ya ese retiro, esa experiencia que tuve, empecé a preguntarme al Señor qué estaba pasando conmigo. Y fue cuando pude comprender que ese sueño de niña que había tenido de ser religiosa aún estaba ahí en mi corazón. Recuerdo que le dije al Señor ese día que ya era demasiado tarde para mí, que ya había pasado mucho tiempo y que no había oportunidad quizás, porque ya me había pasado de edad. Empecé con esa inquietud a mirar, a buscar, a averiguar, y veía que en todas partes decía que la edad máxima eran 30 años, 35 años. Yo dije, no, ya pasé, ya no pude ser religiosa, ya ese sueño se murió en mí. Y continué así, hasta que un día en una Eucaristía el Señor me permitió que alguien se acercara y me hiciera una invitación al grupo de oración de la Iglesia del Espíritu Santo. En realidad siempre he sido no creía mucho en los grupos, no asistía, no tenía esa frecuencia, y le dije ese día al Señor, Señor, si esto es tuyo y tú realmente quieres que yo vaya, y si tú quieres hacer realidad mi sueño, pues tienes que encargarte tú tienes que encargarte de buscarme el lugar donde quieres que yo esté, porque yo no voy a hacer nada, porque esto ya no hay lugar, ya este sueño se acabó en mi vida. Yo continué con mi vida normal. Decidí un día asistir al grupo de oración y empecé a asistir al grupo, a compartir, y fui poco a poco teniendo esa experiencia de sanación en el corazón, de todo ese dolor y toda esa amargura que había en mí, porque no había recibido el cariño de mis padres, y yo aún no podía comprender por qué había pasado eso, hasta que pude entender que mis papás no habían tenido tampoco ese cariño, y ellos no podían darme lo que nunca habían recibido tampoco. Para mí fue fuerte entender que ellos también habían sufrido ese desprecio por parte de sus papás, como mi abuelo había sido muy indiferente y muy cruel con mi mamá, y poder entender que realmente ellos no tenían la culpa de lo que yo había vivido. Empecé a vivir ese proceso de permitir que el Señor tocara mi alma, tocara las heridas más hondas y profundas que habían en mi corazón, y que habían marcado demasiado mi existencia. Fue así como a través de ese proceso y a través de esas vivencias y experiencias que he tenido durante este proceso de sanación, el Señor volvió a revivir en mí ese deseo y ese sueño de querer ser religiosa, aunque yo me decía siempre, Señor, yo quiero ser religiosa, pero ya es tarde, ya
ya no sé en dónde, si tú no me buscas el lugar, yo no voy a poder hacer realidad este sueño. Hasta que un día, por cosa de él que se encarga y mueve todo, quiso llamarme. Fui a un lugar hermoso y ese día viví una experiencia demasiado hermosa. Fue una experiencia que ya antes la había vivido. Antes había tenido un sueño con ese lugar y fue como encontrarme nuevamente con un sueño que yo ya había hecho, que yo ya había enterrado. Yo ya había creído que ese sueño había muerto y fue una experiencia demasiado hermosa ese lugar cuando estuve allí, porque pude revivir todo ese sueño que un día tuve. Así que le dije al Señor que no iba a desperdiciar esta segunda oportunidad, que ya no me importaba ni el trabajo ni la profesión, que si me daba la oportunidad de estar allí, yo iba a dar ese paso, pero que me diera su gracia para poderlo hacer realidad. Y fue así como en oración le fui pidiendo esa gracia al Señor, y que un día ya pude decir: Señor, ya nada de esto vale la pena, ya nada de esto tiene sentido en mi vida, porque entendí que todo eso lo que me había faltado en mi niñez, durante toda mi adolescencia y mi vida adulta, era el amor de Dios. Era realmente eso lo que el Señor quería, que yo no tuviera otro papá distinto a Él, que no tuviera otra mamá diferente a nuestra Madre Santísima, la Virgen, y que fueron los que han ido sanando todas estas heridas que causaron en mi vida mis padres, mi familia. Y pude entender que Él no quería que yo fijara mis ojos en nadie más que en Él. Y ese día lloraba muchísimo porque entendía de que el Señor me estaba dando un privilegio tan grande que yo no era digna de ese privilegio. Me iba a dar un honor que solo tienen los ángeles, que es poder estar en la presencia de Él, poder tener esa categoría de ser esposa de Cristo. Es algo tan grande que yo decía: Señor, yo ahora me siento tan indigna, tú me vas a dar la oportunidad, pero yo siento que soy indigna para ti, siento que no merezco esta gracia tan grande. Fue realmente un conflicto tremendo, porque por un lado quería y sí deseaba estar, pero por otro lado me sentía que eso era algo demasiado grande para mí y que no iba a ser capaz de dar ese paso. Tuve que vivir muchas experiencias y morir y llorar muchísimo, porque no era fácil para mí dejar toda una vida, dejar profesión, dejar familia, para poder decirle sí al amor de mi vida. Y fue así que pude dar ese sí. Pude un día entender que ese era el amor de mi vida, que si yo no tomaba la decisión, pues seguiría siendo la mujer infeliz. Y decidí que definitivamente no había otra cosa, ni había otra opción para mí que decir sí a la felicidad y olvidarme de todo lo demás, olvidarme de qué van a decir las personas, olvidarme de que me van a juzgar porque he dejado todo, porque quizás para muchos que no pueden entender esto, piensan que he perdido toda una vida, que perdí quizás una inversión muy grande, pero siento que en realidad yo no he perdido absolutamente nada, sino que lo he ganado todo. Con este sí que le he dado al Señor, he ganado mi felicidad, he ganado el boleto para luchar por la santidad, he ganado el amor de mi vida, ese amor que todo el tiempo me estuvo esperando, ese amor con el que yo soñé durante mucho tiempo, porque nunca me vi siendo mamá, ni nunca me vi, ni soñé casarme, llevar un vestido blanco para casarme. Yo siempre tenía un deseo enorme de poder llenar y llenar ese vacío grande, pero sabía que
no iba a ser feliz si no daba ese paso. Por eso sé que, aunque me juzguen de loca, yo sé que algún día mi familia podrá comprender que mi decisión fue la mejor, que lo que estoy dejando no tiene valor para mí, porque no tengo cómo pagar el cielo, porque para mí es esto. Siento que estoy tocando el cielo, siento que con este sí que le ha dado el Señor, me siento realizada. Realmente me siento más realizada que aquel día que recibí mi título de profesional, porque ese día me sentía la mujer más desdichada. Y yo decía, qué cosa tan extraña, me estoy graduando, soy profesional y no me siento feliz. Siento que estoy en un lugar donde no debería estar, no entendía nada de lo que me pasaba, porque siempre me sentía así, siempre me sentía que estaba donde no quería estar, que estaba en un lugar equivocado. Y hoy que ya estoy a días de partir para la casa que va a ser mi comunidad de aquí hasta cuando el Señor lo quiera, me siento súper feliz y sé que algún día las personas que me conocen podrán comprender y entender que no es un error, que realmente vale la pena dejarlo todo, que hay que romper ese miedo, ese temor al prejuicio, a ser juzgado por esta locura, pero de verdad que sí vale la pena, vale la pena ser feliz. Y si tenía esa voz que me hablaba, ese llamado, ese deseo, ese vacío que había en mi corazón, solo lo pudo llenar el Señor. Cuando yo un día en el altar, en el Santísimo, le dije, Señor, hoy te digo que sí acepto. Hoy acepto ser tu esposa para toda la vida. Y te pido, Señor, que me des esa gracia de poder ser la esposa santa que tú quieres que yo sea. Y esa fue mi determinación que dije, como recuerdo todo el tiempo ese pasaje de Pedro cuando el Señor lo volteó a mirar con tanto amor y con tanta misericordia después de que lo había negado 3 veces. Así me sentía yo. Me sentía llena de un amor tan grande porque el Señor había tenido misericordia de mí, porque durante mucho tiempo me llamó y yo preferí luchar por mi familia, luchar por ganarme un cariño, el amor de mis padres, y dije no al Señor. Después de tantas veces de haberme negado la oportunidad de ser religiosa, porque decía, Dios mío, ¿cómo voy a dejar todo? ¿Cómo voy a dejar, después de tantos años de lucha, de estudiar, de prepararme, dejar todo para irme a encerrar en un convento? Yo siempre pensaba, esa era la lucha constante que había en mí y lo que me impedía poder dar ese paso siempre, porque temía lo que mi familia pensaba de mí, temía decepcionarlos, y viví todo el tiempo así, en función de ellos, en darles lo mejor, en poder tener esa oportunidad de que mis padres fueran felices, aunque yo no fuera feliz. Y parecía irónico, pero yo decía, si tanto he luchado, si tanto he dado en mi vida, ¿no merezco ser feliz? Si ya di todo, ¿por qué no me puedo dar una oportunidad también? Cuando empecé a decir sí, voy a darme esa oportunidad, sentía que todo se me iba a venir abajo. Empecé a sufrir esa lucha constante de si esto es un error, si esto es una locura mía o es del Señor. Empecé con esa lucha porque siempre quería tener como esa excusa de que era un invento mío, porque no tenía una pareja, no tenía nadie, y que era eso. Así que empecé a luchar fuertemente con ese deseo enorme que había en mi corazón,
Y cuando el Señor me permitió tener esa experiencia de ver su rostro lleno de amor y de misericordia, y cómo lloraba porque Él me insistía y yo todo el tiempo le decía que no. Aquel día que pude vivir esa Eucaristía y verlo, sentirlo a mi lado, diciéndome: no me cansaré de esperarte, no me cansaré de seguir luchando, no me cansaré de insistirte, porque tu corazón es mío y no podrá haber otro amor distinto al mío. Yo ese día lloraba porque no entendía lo que me estaba pasando, no podía comprender lo que me pasaba, y le pedía perdón al Señor porque nunca imaginé que el Señor durante todos estos años en mi vida había estado esperándome, y yo como una tonta había perdido todo el tiempo en cosas que nunca me habían hecho feliz, en cosas que ni siquiera puedo decir que por algún momento fui feliz, porque siempre tuve ese vacío y nunca imaginé que ese vacío era el Señor. Eso era lo que había en mí. Por eso no podía ser feliz en ninguna parte, por eso no casaba en ningún lado, por eso, a pesar de todos los logros profesionales que había tenido, yo no me sentía feliz. Extrañamente no me sentía feliz. Y fue así que ese día el Señor me hizo estremecer hasta el alma, porque no imaginé que el Señor, aquello que un día me dijo en mi adolescencia: serás una eterna perseguida por mí. Yo pensé que eso eran sido unas palabras que se me habían ocurrido a mí algún día. Pero aquel día, en esa Eucaristía, cuando me volví a recordarlas, entendí que ya no podía seguir luchando con algo que era más grande y más fuerte que yo. Y le dije así al Señor, le dije ese día: Señor, yo me doy por vencida, ya no puedo seguir luchando más contra algo que sé que no puedo. Así que esa vez di el paso, le dije: sí, Señor, aquí estoy, pero necesito que tú me ayudes. Necesito que me ayudes para poder empezar a desprenderme de todo lo que me tengo que desprender, porque es un proceso, fue algo muy fuerte. Pues ya a mis 40 años decir voy a ser religiosa, a nadie se le ocurre, nadie nunca lo pudo imaginar, porque eso era algo que tenía yo guardado con el Señor. Y quiero decirle a todos aquellos que han tenido un llamado, aquellos que han tenido ese vacío que nada les hace feliz, porque las almas que Dios llama no se pueden amoldar a otro corazón distinto al del Señor. Quiero invitarlos a que se den la oportunidad con el Señor, que le permitan que el Señor obre y actúe en sus vidas, porque el Señor solo llama a almas privilegiadas. Es un honor poder ser esposa de Cristo, ser un sacerdote de Cristo. Es lo más hermoso, es el privilegio que solo creo que lo tienen los ángeles, poder estar tan cerca al Señor. Yo siempre me decía: Señor, yo soy tan poquita cosa para tan gran estatus que me quieres dar, porque dimensionada ser la esposa de Cristo es ser la yerna de Papito Dios, es ser la yerna de Mamita María, es ser tan cerca de mi Señor. Eso era algo que yo no encajaba en mi mente, en mi conocimiento, y yo decía: ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura, Dios mío? Pero creo que vale la pena, por luchar, vale la pena insistir y no darse por vencido, vale la pena dejarlo todo, vencer los miedos, vencer al que dirán, vencer a ser juzgados, porque el cielo lo vale todo. El cielo vale que entreguemos nuestras vidas.
Por eso hoy he querido compartir con ustedes este llamado que un día el Señor me hizo, porque quiero decirles que a pesar de que en mi vida no fui la feliz, que en mi vida ni en mi niñez pude compartir con mis padres y tener esa experiencia de tener ese cariño y ese amor de ellos, quiero decirles que hoy me siento la mujer más feliz, más plena y más realizada del mundo, porque he dado ese sí, porque estoy a las puertas de ir a mi comunidad, que amo muchísimo a mi comunidad y sé que es el lugar más hermoso que el Señor pudo construir para mí. Y eso es lo que cada día me enamora más del Señor, saber que cada cosa, cada detalle fue planeado por Él, que todo Él lo pensó para mí, que Él pensó cómo traerme, que Él permitió que yo me diera cuenta de que nada en el mundo podía llenarme hasta que no diera ese sí. Por eso hoy los animo a todos, a todo aquel que tenga ese llamado, que sienta que en su vida nada está bien, que no es feliz, que se sienta frustrado porque no ha podido dar ese paso. Quiero animarlos porque el Señor a todos nos tiene un lugar, porque a las almas que Él ha escogido, Él las cuida y las guía y las lleva a ese lugar que Él preparó. Por eso los invito a luchar por esa vocación, porque el Señor es el único que puede resucitar esas vocaciones que decimos que están muertas, que ya no hay una oportunidad. Quiero decirles que se animen porque yo me siento la mujer más feliz, me siento la mujer más realizada y no me interesa nada lo que estoy dejando atrás, porque estoy naciendo para una nueva vida, estoy naciendo para tener un estatus de esposa de Cristo y eso para mí lo vale todo. No me importa ya nada, no me importa nada lo que está quedando atrás, porque hoy estoy naciendo para el Señor, porque hoy estoy siendo una nueva mujer, una mujer plena y realizada en Cristo. También quería comentarles que es muy importante, porque es muy importante y porque es valioso estar en una comunidad. Yo nunca había pertenecido a ningún grupo apostólico y el día que el Señor me dio la gracia de poder estar y compartir en la comunidad neocatecumenal, tuve una experiencia con el Señor, con el crucifijo, y yo le decía, porque siempre le decía, Señor, a mí esto no me gusta estar con otras personas, yo tengo una relación personal contigo y no quiero estar, ni me interesa escuchar las cosas de las demás personas. Pero el Señor en el crucifijo me hizo tener una experiencia muy hermosa y Él me decía, mírame aquí donde estoy, colgado, tengo mis brazos abiertos, porque estoy aquí por ti y por ellos. Y ese día pude entender de que mi relación con el Señor había sido totalmente vertical, era el Señor y yo nunca me interesaba por los demás. Pude entender de que si yo no estaba con una comunidad, no podía crecer, no podía sostenerme. Pude comprender ese día por qué el Señor había querido regalarme una comunidad, porque Él me conocía y sabía que era muy débil y si no iba a estar con una comunidad seguramente iba a volver a flaquear y volver otra vez atrás y a olvidarme y alejarme nuevamente. Esa vez lloré de ver que yo no había entendido cuál era el significado del crucifijo. No sabía que era para tener una relación vertical pero horizontal con los hermanos, vertical con Dios y horizontal para abrazar a los hermanos. Ese día pude comprender qué era el crucifijo. Por eso yo les hago la invitación de que cuando tengan la oportunidad de compartir, de participar en un grupo o en una comunidad, no se nieguen esa oportunidad, porque necesitamos de los hermanos para poder crecer, para poder avanzar en el camino del Señor, porque las pruebas son difíciles y nos necesitamos los unos de los otros.
Él nos enseñó a vivir en una comunidad. Él tuvo una comunidad. Yo no había entendido eso hasta ese día que tuve esa experiencia con el Señor, porque era importante. También quería comentarles de mi proceso de sanación y de perdón que he vivido. Sé que todavía me falta mucho, pero el Señor ha sanado y me ha dado la gracia de perdonar muchísimo. En una de esas experiencias en la casa de oración, una jornada de perdón que vivimos, tuve una experiencia muy hermosa con el Señor y recuerdo cómo Él me pudo llevar a ese momento, a ese instante de mi vida, cuando me pasó aquello con mi hermano que tocó mi cuerpo, que empezó a tocar mi cuerpo, y no podía entender lo que me estaba pasando en ese momento, porque yo lloraba y estaba aquí en la casa, estaba con muchos hermanos en la oración, pero al mismo tiempo yo estaba viviendo ese momento de niña cuando me sucedió aquello, y yo decía, pero ¿cómo puedo estar yo aquí? ¿Cómo puedo estar yo presenciando esto que me pasó? Y el tiempo estoy aquí en la casa de oración. Fue algo que yo no podía comprender, y el Señor me decía, mírame que siempre he estado contigo. Mírame que ese momento no estuviste sola, ese momento estuve yo allí para cuidarte, que no te pasara nada. Y yo pude ver ese día que el Señor estaba allí en ese momento, y cómo Él me había protegido para que no fuera más grave esa situación que había marcado mi vida. Y Él empezó a ayudarme a sanar ese momento de mi historia, cuando me decía que ni siquiera mi hermano tenía la culpa, porque él era un niño también, que él no sabía lo que él estaba haciendo tampoco. Poder comprender esa situación, vivir nuevamente ese momento, pero vivirlo de la mano del Señor, ayudó a sanar mi corazón, ayudó a sanarme ese dolor que había en mi corazón, porque a raíz de esa situación que había vivido yo me sentía indigna, me sentía que no tenía valor, y así guardé ese sentimiento durante toda mi vida. Y le doy gracias al Señor porque conmigo ha sido muy maravilloso. Puedo decir que me siento la niña consentida del Señor. Siempre me ha permitido vivir con experiencias con Él, llevarme a esos momentos difíciles que pasé en mi niñez, y descubrir que Él estaba allí siempre. Para mí eso fue impactante, porque nunca imaginé eso, nunca imaginé que el Señor en ese momento también estaba allí conmigo. Y así también he tenido otras experiencias con el Señor muy hermosas, que a veces uno les cuesta creerlo. Cuando la estamos viviendo nos cuesta creer que somos nosotros los que estamos viviendo esa experiencia, porque es algo demasiado hermoso. Yo siempre había pensado que esas experiencias eran experiencias para los ángeles, para los santos, no para personas normales como yo o como cualquier otro. Creí que esas experiencias solamente eran para santos. También puedo decirles que en esas jornadas de oración de liberación que vivimos en la comunidad, en el grupo de oración del Espíritu Santo, la Santísima Virgen un día se me presentó, se paró a mi lado y me abrazaba y me decía, siempre he estado contigo y siempre te he amado. Y yo estuve contigo cuando estuviste llorando en ese hospital. Y yo había olvidado eso. Había olvidado que en mi niñez, cuando apenas tenía 2 añitos, yo sufrí unas quemaduras en todo mi cuerpo. Y yo duré durante 1 mes hospitalizada porque eran quemaduras bastante fuertes. Y a mí me contaba mi familia
mis papás, mi mamá, que yo lloraba muchísimo porque no quería quedarme sola en ese hospital, y poder vivir nuevamente esa experiencia al lado de la Virgen, que me decía que ella no me había dejado eso durante ese tiempo, que ella había estado allí cuidándome, y ver cómo era ella la que sanaba mis heridas, que era ella la que curaba. Yo lloraba y no paraba de llorar ese día porque no creía que me estuviera pasando eso. Y puedo decirles que de verdad vivir esas experiencias con el Señor me han impactado muchísimo, porque uno siempre cuando está afuera cree que esas cosas solamente pasan a los santos, que esas cosas no son ciertas, que son inventos, pero el Señor es demasiado generoso y bondadoso, y me ha permitido vivir cada momento que pasé en mi vida, me ha permitido llevarme de la mano a vivir ese momento con Él, y han sido experiencias muy hermosas que han ayudado a sanar mi corazón, a sanar todas esas heridas que guardé desde mi niñez, con mi familia, con mis hermanos. Y cada momento que había sido muy frustrante en mi vida, Él me llevaba de la mano a vivirlo. Y eso de verdad que es algo que nunca imaginé ni pensé que me fuera a pasar. Cuando alguien me comentaba de eso, yo por dentro simplemente me reía, porque yo decía, esas cosas no pueden pasar. Y de verdad que agradezco al Señor, porque me siento que soy la niña consentida y la niña preferida de Él. Así muchas veces me lo ha hecho sentir, muchas veces me lo ha dicho. Me ha dicho que soy la niña predilecta de sus ojos, y eso fue lo que creo, lo que me ayudó a permanecer y a luchar y a insistir y a continuar con esa lucha interna que siempre tuve, que era el miedo a dar un paso, el miedo a decir sí al Señor. Esos gestos de amor tan grandes que el Señor ha tenido conmigo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que yo, indigna y pecadora, tú tengas tantos gestos de amor, si no merezco nada de lo que tú me das? Y la verdad que entender que Él te diga a ti que lo vales todo, porque quiso morir en la cruz, simplemente porque desde el momento que pensó en mí, quiso que yo fuera esa esposa para Él. Yo no lo entendía cómo el Señor escoge a sus almas desde el momento en que Él está pensando crearlas. Eso fue para mí maravilloso, descubrir que durante toda la historia de mi vida el Señor siempre estuvo ahí, esperando a un lado que yo decidiera darle la oportunidad de que Él hiciera la obra que quería hacer conmigo. Me siento muy feliz de todo lo que el Señor ha hecho en mí. Me siento muy feliz de que pude vencer todos los miedos, pude vencer los prejuicios, pude decir, ya no quiero vivir más esta vida de apariencia, quiero ser yo, quiero ser libre y quiero vivir en la libertad que el Señor me dio, porque así me siento ahora, libre porque no tengo que aparentar lo que no soy, no tengo que aparentar que soy feliz cuando no lo soy. Hoy quiero despedirme de todos mis hermanos del grupo de oración. Quiero decirle que los amo con todo el corazón a cada uno, porque todos han sido muy importantes para mí en este caminar. Quiero decirle que voy a partir, pero mi corazón queda aquí, mi corazón queda unido al corazón de cada uno en oración. Estaremos siempre unidos, luchando y orando por construir esa comunidad que hemos querido y hemos soñado. Aunque ya no esté presente, siempre los voy a tener en mi corazón. En cada momento, cada acción va a estar ofrecida por este grupo, porque los amo
quiero decirle que para mí han sido muy importantes. Sin este grupo estoy segura que nunca hubiese podido hecho realidad mi sueño. Sin la ayuda de Zuleima, sin el acompañamiento de Zuleima como mi directora, mi guía, nunca hubiese atrevido a dar ese paso, ese sí. Zuleima le decía, la madre espiritual, porque fue la que gestó en mí ese sueño, fue la que me ayudó a que ese sueño se hiciera realidad. Y quiero agradecer a cada uno, agradecer ese amor infinito, esa dedicación, porque gracias a ese sí generoso y a esa donación y entrega permanente de ella, de don Uriel y de cada servidor, hoy puedo decir sí a ese llamado. Hoy pude decir, renacer al llamado que el Señor me había hecho. Quiero decirles que con todo el dolor que tengo en mi corazón, porque no voy a estar acompañándolos en cada jornada, los voy a extrañar muchísimo, muchísimo, los llevo en el corazón, permaneceré siempre unida a cada uno. Quiero expresar mi agradecimiento eterno a Zuleima, porque ella ha sido la mamá que gestó este sueño, la mamá que me ayudó a construir mi sueño. A don Uriel, que por ese amor y esa entrega y esa decisión de decirle sí al Señor, nos animan y son el ejemplo de vida para seguir, para atreverse a arriesgarlo todo por el Señor. A cada uno de los servidores, aquellos que aún dudan de dar ese sí, aquellos que dudan porque hay muchas cosas aquí que los detienen, quiero invitarlos a que se animen a dar ese paso, porque nada vale la pena más que decirles sí. Creo que no hay recompensa alguna que pueda pagar tan gran amor que el Señor nos tiene. Desde ya el poder estar y formar parte de este grupo de oración, creo que es la muestra grande de amor y de misericordia que ha tenido el Señor con cada uno de nosotros como servidores. Quiero agradecerle de corazón a cada servidor por cada oración, por cada momento vivido, porque han sido experiencias que nos han ayudado a crecer de lado a lado, avanzar y animarnos a continuar, a luchar. En el corazón me llevo a cada servidor. Cada uno va a ser siempre una oración para mí, una inspiración. El modelo a seguir de Zuleima es único. Creo que eso es lo que me fortaleció muchísimo, ver cómo una mujer podía entregar todo su tiempo a cambio de nada. Una mujer que dona su vida solo por amor a Cristo. Creo que eso es la inspiración más grande que tenemos que tener, porque la recompensa la tenemos en el cielo. Creo que deben animarse cada uno de los que aún lo dudan, aquellos que todavía piensan que hay muchas cosas para dejar, que no se atreven a dejar, para que se animen, porque lo que se queda acá no se compara con la felicidad que vamos a tener cuando podamos lograr ese sueño de esa vocación realizada. No podemos seguir frustrando más ese sueño de Dios, frustrar el sueño del Señor que nos escogió para ser sus hijos amados y predilectos, porque así es como Él nos ve, como los hijos predilectos, como los amados. Por eso les insisto y los animo a que se atrevan a vivir esa experiencia. Los amo muchísimo a cada uno, los llevo en mi corazón. Les vuelvo a insistir, atrévanse a vivir esta experiencia de decirle sí al Señor. Los amo muchísimo, los llevo en mi corazón, no tengo cómo pagar a Dios tanto amor y tanta misericordia cuando un día me regaló esta comunidad, porque fue el regalo más hermoso que el Señor me ha dado, y gracias a ese regalo hoy puedo estar ya en una comunidad maravillosa.
en las Carmelitas con el Padre José Alcesio, y yo quiero animarlos, de verdad que no saben qué se están perdiendo. No les dé miedo, venzan esos miedos que hay y atrévanse a ser felices, a ser libres, porque solo cuando decimos sí podemos alcanzar esa libertad verdadera. Y hoy así me siento, totalmente libre. Los animo, los amo y los llevo en el corazón.